Señor, en este salón reunido en tu nombre, Señor. Tú nos has enseñado que cuando nos reunimos en tu nombre, tu Espíritu Santo está en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que sea una oportunidad donde tú nos hables también a nuestro corazón, donde nos ministres, Padre Santo, y donde podamos alabar tu santo nombre. Gracias, Señor, y en tus manos encomendamos este servicio. En el nombre de Cristo Jesús. Siempre hay personas que me preguntan, ¿y por qué celebran el mes de la Biblia? ¿Y por qué en septiembre el mes de la Biblia? Porque el día 26 de septiembre de 1569 se salió de imprenta la primera Biblia traducida directamente de los originales al español. De los originales estamos hablando del hebreo, del arameo y del griego. Habían traducciones de la Biblia al español, pero todas eran directamente del latín. Y no hay nada mejor, ¿no es cierto?, que traducir directamente desde el texto original. Así que por eso septiembre, el mes de la Biblia, por eso el 26 de septiembre lo también consideramos un día especial dentro de todas nuestras actividades. Y este año más especial que nunca, porque se cumplen los 450 años de esa traducción de la Biblia del oso. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Por tu luz al cielo voy, Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Aleluya. Una de las afirmaciones de la Iglesia Católica, que era que la Tierra era el centro del universo, esa afirmación era falsa. Y entonces se comenzó a dudar en la causa esta científica. Se llegó a la conclusión que en realidad la Iglesia Católica se había equivocado porque había consagrado como dogma que la Tierra era el centro del universo. Y entonces se comenzó a dudar que la verdad estuviera en lo que decía la Iglesia Católica. Y por lo tanto se comenzó a buscar ¿dónde está la verdad? Y entonces allí surgió un filósofo que llamaba René Descartes y dijo, para conocer la verdad lo que tenemos que hacer es primero dudar de todo. Dudar que las ampolletas existen, bueno, no había ampolletas, pero que el piso existe, que la silla existe. Tengo que dudar que Dios existe y también tengo que dudar que yo existo. Lo único que no puedo dudar es que pienso. Y si pienso, luego existo. Es decir, la realidad era el pensamiento, la razón. Y allí comenzó todo lo que se llamó el inicio del racionalismo. ¿Dónde está la verdad ahora? En la razón, en el pensamiento. Allí surgió un filósofo que llamaba, un científico que se llamaba Bacon, Francis Bacon, y él comenzó a decir, no, la verdad no está en el pensamiento, en la mente, porque uno podría pensar en un centauro, mitad hombre y mitad caballo, pero no es verdad, no existe. La verdad está en lo que uno ve. Ver para creer. Y allí surgió lo que se llamó la ciencia positivista. ¿Dónde estaría la verdad ahora? La verdad estaba en dos elementos: la razón y la ciencia. En el siglo XVIII, la Ilustración proclamó el clímax de la razón. Allí había un filósofo llamado Voltaire y dijo así: en 100 años la Biblia será una pieza de museo. La Biblia habrá muerto. Esto lo dijo por el año 1700 y tanto. Hoy estamos en el 2019 y una cosa sabemos, que Voltaire está muerto. Está muerto. Pero la Biblia sigue viva. Y cuando fui a Suiza me dijeron que las sociedades bíblicas funcionan en la casa de Voltaire. Mira qué interesante la ironía que se da en esto, ¿no? Que las sociedades bíblicas, es decir, la Biblia sigue muy fuerte. Pero cuando entramos después de la Segunda Guerra Mundial, entramos en otra época. Ya la razón había quedado de lado, la ciencia también, porque la ciencia que nos había prometido progreso ilimitado creó la bomba atómica que nos puso al borde de la extinción. Y la razón que supuestamente nos iba a dar
la paz mundial, el mejor sistema económico y el mejor sistema moral habían fracasado. Y entonces surgió una nueva tendencia, que es la que vivimos hoy, se llama postmodernismo. Entonces, ¿dónde está la verdad? Ya no está en la Iglesia Católica, no está en la razón, no está en la ciencia. ¿Dónde está la verdad? La verdad está en tu opinión. Lo que tú digas que es verdad, eso es verdad. Si sientes bien pensando en algo, eso es verdad para ti, porque desapareció la verdad objetiva y ahora la verdad es tu verdad, es mi verdad, nuestra verdad y la de ellos. Pero no hay una verdad objetiva. Si me siento bien pensando que hay extraterrestres en Neptuno, eso es verdad, por lo menos para mí, porque me siento bien pensando eso. Por eso hay que volver a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Por eso, porque hoy hay una desorientación total. ¿Qué es bueno y qué es malo? Cuando uno dejó el concepto de verdad, también dejó el concepto de bien y mal. Porque cuando dice esto es bueno, otro le podría decir, es bueno para ti. Como ya se dejó el concepto de verdad general, entonces también el concepto de bien y de mal. Miren lo que dice la palabra. Primero vamos a ver Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad. ¿Qué idea le da la palabra escudriñar? ¿Me pueden decir ustedes? Escudriñar. Llegar al fondo. Bien a profundo. Muy bien, ¿qué más? Llegar al Indagar. fondo. ¿Qué más? Investigar, profundizar, analizar, hurgar. Lo que no significa es una lectura superficial. Escudriñar, una lectura profunda. ¿Para qué? Para descubrir los principios de Dios para nuestra vida. La Biblia tendrá que dejar de ser un libro de mera religión y convertirse en un libro de la vida, en un libro de la economía, en un libro de la política, en un libro del arte, en un libro de la justicia social, en un libro de las comunicaciones, en un libro de la construcción, en un libro de los negocios. Y cuando uno empieza a escudriñar la Escritura y no considerarlo más un libro de religión, sino ahora un libro de la vida, porque la escudriñó, entonces algo tremendo sucede, que es lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, lo que vimos antes, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Instruir en justicia significa que nos va a enseñar cómo vivir. ¿En la iglesia? Sí, también. Pero en todas las áreas de la vida. Imagínate tener la palabra del Señor en el área de gobierno. Le pregunté a la vicepresidenta de un partido político, ¿qué es política? Me dijo, juego de poderes. Cómo conquistar el poder, cómo lo retengo y cómo evitar que me lo quiten. Eso es una cosmovisión humanista de poder, maquiavélica. Pero ¿cuál es el principio bíblico de política? Los reyes se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el primero, hágase siervo de todos. ¿Qué es política? Servicio. ¿Qué no es política? Juego de poderes. Imagínate nuestros políticos leyendo la Biblia y descubriendo, gobernar es servir. Escucharán de la palabra del Señor. ¿Y sabe qué me dicen? Qué lindo estos principios. Porque la ley de Jehová es perfecta, Salmo 19, que convierte el alma. Así que sin ningún complejo, cuando escudriñamos las Escrituras, podemos colocarla en estos lugares. Les hablaba del bullying. Cuando uno va y comienza a colocar estos principios a los jóvenes en los colegios y les dice que en lugar de hacer bullying podemos bendecir, no se imaginan la respuesta que hay en colegios no cristianos. Es increíble porque la palabra de Dios trae vida. Bueno, podríamos decir esto de tantas áreas de la sociedad, del hogar, de la educación, de la familia, de los negocios, como dije anteriormente. ¿Sabe? En el siglo XVI comenzaron a formarse los estados como los conocemos actualmente. Antes los estados eran la reunión de
principados, de reinos como España, ¿no es cierto? Que en 1492 Isabel de Castilla se casó con Fernando de Aragón y agregaron el reino de Navarro y formaron España. Bueno, así ocurrió con varias naciones. Por ejemplo, los Países Bajos, Alemania, muy bien, otros. En ese mismo siglo, XVI, es cuando ocurre la Reforma, 1517. ¿Y cuál fue uno de los fundamentos de la Reforma? La Biblia para todos. La Biblia debe ser traducida, conocida y leída por todos. ¿Sabe lo que ocurrió? Muchas naciones comenzaron a orientar a la gente para que aprendiera a leer. ¿Sabe para qué? Para que leyeran la Biblia. Con la imprenta de Gutenberg, que fue en la segunda parte del siglo XV, la Biblia esto dio una oportunidad para distribuir la Biblia por todos lados. Y muchas de las naciones afectadas por la Reforma, ¿y cuál era uno de los principios principales de la Reforma? La Biblia para todos. Tomaron la Biblia como fundamento de sus naciones, pero no como fundamento solamente religioso, sino lo tomaron como fundamento político, económico, social, educacional, artístico, y comenzaron a producir cambios profundos en esas naciones. Cuando estaba en Suecia, en una ciudad que se llama Linköping, había un museo que te mostraba cómo eran las escuelas hasta 1950. Y el agente de turismo que me llevaba, que era ateo, me decía, aquí en Suecia fue el primer país que terminó con el analfabetismo. Fue en 1675, porque el rey de Suecia mandó que todos aprendieran a leer para que pudieran leer, adivine qué, la Biblia. Y las escuelas eran escuelas, y ahí estaban los textos bíblicos, todos guiados por principios bíblicos. Hablo de la escuela pública, no escuelas religiosas. Las escuelas públicas, todas estaban llenos de principios de Dios. Y me decía, cuando un niño faltaba al colegio, el profesor lo iba a buscar y lo traía para que aprendiera la Biblia. También matemáticas, no sé, lenguaje, pero la Biblia era lo que aprendían. El sistema de educación se basó en la Biblia. Nosotros hablamos hoy de la educación en Finlandia, ¿no? Ay, qué linda la educación en Finlandia. Hay un problema, no somos finlandeses. ¿Y qué tenían los finlandeses que no teníamos nosotros? La Biblia. Fue fundamento de su educación. Cuando entró esta palabra, los cristianos entendieron aquello que dice Colosenses 3:17. Todo lo que hacemos de palabra o de hecho es en el nombre de Jesús. Y comenzaron a actuar así, en el nombre de Jesús, basados en el principio bíblico. Comenzaron a trabajar sabiendo que no se trabajaba al ojo cuando te miran, sino se trabajaba para la gloria de Dios. Colosenses 3:23, todo lo que hagamos no lo hagamos para los hombres, sino como para el Señor. Entonces comenzaron a trabajar con principios de honradez. Oh, maravilloso. Principios de trabajo duro, de que Dios les iba a prosperar porque estaba la bendición de Dios, basados en los principios de Dios. Hace unos años estaba en la ciudad de Lausanne, en Suiza, y vi un jardín lleno de flores, como 2000 metros cuadrados de flores. No era un jardín de una persona particular, sino era el jardín de una persona que se dedicaba a cultivar flores para comerciarlas, para venderlas. ¿Sabe lo que me llamó la atención? No había alambre de púa, no había guardia armado. Y lo más interesante, las flores seguían ahí. Yo pensé, si esto fuera en Latinoamérica, no habría flores y quizás no habría ni tierra. Pero me dijeron que había otras tierras donde otros jardines donde uno podía entrar, sacar las flores, y había una cajita donde uno calcula cuánto salen las flores en la florería y coloca la plata en la cajita. No hay guardia, no hay cobrador, no hay cajero automático, no hay nada. Solamente está la honradez. Yo pensé, si esto fuera en Latinoamérica, no habría cajita, no habría dinero, no habría flores, quizás no habría tierra. Les voy a explicar por qué es esa diferencia. Porque los suizos tienen genes mejores que los nuestros. No. ¿Sabe qué tienen los suizos? ¿Tuvieron los suizos?
la palabra de Dios como fundamento. Hoy esos países han rechazado a Cristo ya. Hace 50, 60 años dejaron los principios bíblicos. Esto fue progresivo, cada vez peor. Pero tuvieron 300 a 400 años de fundamento bíblico. ¿Entienden cómo es? Es decir, esos 300 o 400 años que tuvieron de fundamento en esas naciones, hizo que esas naciones, basadas en la palabra de Dios, puedan hoy ser ejemplos todavía. Llegará un momento que eso se va a terminar si no se vuelven a la palabra de Dios. Pero todavía. Estaba viendo el ranking de corrupción que hay en los países. Quiero decirle que Chile está bastante bien. Estaba en el puesto 21, ahora no tanto, porque después de Cabal, Soquimich y todo eso bajó un poco, ¿no? Pero es de los mejores en Latinoamérica, si no el mejor. Pero me fijé cuáles eran los países menos corruptos. De los 12 primeros países menos corruptos, 11 son países evangélicos. Qué casualidad, ¿no? No, no es casualidad. Voy a explicarles. Es porque los evangélicos somos mejores que los católicos. No. Es por otra razón. Esos países, más que ser evangélicos, colocaron la Biblia como fundamento. Y eso hizo que esas raíces que se colocaron perduren hasta hoy. Amados, tendremos que volver a la Biblia. La Biblia no como un libro de religión. De lo contrario, tendremos un dualismo en nuestras vidas. El dualismo consciente, que se llama hipocresía, y el dualismo inconsciente, que es aquello donde nosotros, sin saberlo, repetimos una doctrina humanista atea, aún siendo cristianos, por falta de conocer la palabra de Dios. Imagínese un profesor cristiano de historia, y ese profesor ama a Dios con todo su corazón, pero cuando enseña historia igual que el profesor ateo. La misma historia, de la misma manera, con la misma metodología, con la misma interpretación. ¿Por qué el profesor cristiano de historia enseña igual que el profesor ateo de historia? ¿Sabe por qué? Porque los dos se prepararon en la misma universidad con una cosmovisión atea. Y el profesor cristiano lo que hace es repetir lo que le enseñaron en la universidad. Pero si él entiende estos principios de Dios y escudriña la palabra, comienza a entender cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, 1 Corintios 2:9, porque el asunto es que se da cuenta que hay otra interpretación que surge de la Biblia, de escudriñar las Escrituras. Voy a terminar con esto. Estaba en la ciudad de Varanasi, en India, recorriendo a orillas del río Ganges, y de pronto escuché un murmullo. Y yo dije, bueno, voy a tratar de averiguar qué están haciendo acá. Pude entrar en la casa y era un grupo de jóvenes aprendiendo los Vedas, que son los libros sagrados del hinduismo. Lo estaban aprendiendo de memoria. Luego me trasladé a la ciudad de Bangalore, también en India, y estaba en la casa de un musulmán y salía un señor de la casa y le pregunté al dueño de la casa, ¿quién es este señor? Me dijo, un maestro del Corán que está enseñando el Corán a mi hijo. Lleva 2 años enseñándole el Corán y va a enseñarle por 2 años más. Al cumplir los 4 años de enseñanza, mi hijo sabrá el Corán de memoria. Y Dios me habló y me dijo, mira lo que hacen los hinduistas y mira lo que hacen los musulmanes, y mi pueblo no ama mi palabra, y mi pueblo no escudriña mis escrituras, y mi pueblo no la memoriza, no la estudia, no recibe revelación. Y de allí me entró algo tremendo. Yo leía la Biblia, pero ahora la leo de otra manera.
y la marco por todos lados. Por eso hay que tener varias Biblias, estoy de acuerdo, no es que le hago propaganda a las sociedades bíblicas, sino hay que tener así, y la marco por todos lados, y como no me alcanza lo que Dios dice, sigo escribiendo en un cuaderno o en un computador lo que Dios te va diciendo, y lo escribo en los márgenes del computador. ¿Vio esto que dice Deuteronomio 6? De escribirlo en los frontales de nuestras casas y memorizarlo. Memoricemos las Escrituras, estudiemos las Escrituras. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Qué hizo los cielos y la tierra? Jehová es tu sombra, el sol, ni la luna. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén.